Muchachos, un buen día. En esta ocasión vamos a ver una capacitación sobre el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres de la empresa Transportes Supetrol. Muy bien, el objetivo de esta capacitación es establecer y determinar las actividades que en Transportes Supetrol se deben de implementar para fortalecer la capacidad de respuesta en caso de presentarse un incidente, accidente, urgencia y o emergencia. Es decir, conocer cuál es el protocolo de emergencia que debemos activar en caso de que estemos haciendo un cargue o descargue y se nos presente una situación de riesgo en la cual tengamos una emergencia, sea mayor o sea menor. Entonces sepamos cómo podamos dar respuesta a un caso de estos. El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que la empresa está presentando es un conjunto de estrategias que comprende las políticas, la organización, las normas y los procedimientos que se deben de implementar al interior de la compañía, ¿cierto? Eso con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, en este caso el decreto 1072 del 2015. ¿Para qué se hace esto? Para poder disminuir los niveles de riesgo en cada una de las amenazas que se han identificado anteriormente. Esto se hace mediante un conjunto de actividades y administradas colectivamente y con la participación de todo el personal. Bueno, para que podamos entender un poco mejor el plan de preparación, de prevención y respuesta ante emergencias, vamos a tener en cuenta algunos conceptos básicos, ¿cierto? La amenaza, que como lo podemos ver acá, es un factor de externo origen natural, tecnológico, social. De origen natural puede ser un terremoto, un sismo, puede ser una inundación, un vendaval, ¿cierto? Tecnológico, un ataque pues a los sistemas informáticos, o social, como las marchas y las movilidades que se hacen a veces en las ciudades, ¿cierto? Eso que nos pueda causar una muerte o daños a la muerte a las personas o una lesión o daños a la infraestructura física y económica de la empresa. Tenemos un riesgo que es la probabilidad de que nos pueda ocurrir un fenómeno y pueda perturbar la integridad física de la persona o el medio. La vulnerabilidad, que es entendida como la predisposición o susceptibilidad, qué tan susceptible podemos ser a que un elemento pueda ser afectado o sufrir una pérdida. La susceptibilidad de que los trabajadores podamos ser afectados por uno de estos, por una amenaza de estas que tenemos identificadas ya, ¿cierto? Otros conceptos básicos que tenemos también es como el código de alarma, que son las señales o sonidos mediante las cuales se identifican situaciones de emergencia. En este caso en la CS, por decir, las personas de las brigadas de emergencia tienen pitos para hacer las jornadas de evacuación. Tenemos también alarmas sonoras para cuando hay una emergencia la gente pueda estar alerta, ¿cierto? El plan de contingencia, que es el conjunto de procedimientos de respuesta y control frente a materialización de eventos peligrosos, ¿cierto? Planes de emergencia y el riesgo, que es, como lo habíamos dicho anteriormente, la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Es muy importante que tengamos estos conceptos básicos muy claros, por decir SCSCI, que es el sistema de comando de incidentes, ¿cierto? El COE, que es el Comité Operativo de Emergencias. Estos COE son las personas encargadas de dirigir las evacuaciones y la cadena de llamadas en el momento en el que estamos haciendo o atendiendo una emergencia, ¿cierto? El ACUE, que es el área de concentración de víctimas, que es cuando tenemos una emergencia, el lugar donde llevamos a las personas que están lesionadas para que sean atendidos. Y el punto de encuentro, que es un sitio seguro, que esto está identificado en todas las sedes, para que corramos o para que nos dirijamos hacia allá en el momento de que hay una emergencia. Bueno, también en el momento en el que un conductor de transporte Supetrol está haciendo una actividad de carga o descarga de combustible en las diferentes estaciones, estas cuentan con comités y brigadas de emergencia, ¿cierto? Que son las que tienen la misión de desarrollarse operativamente, siempre bajo el sistema de comando de incidentes, ¿cierto? Es decir, esas son las personas encargadas de comandar la parte operativa cuando tenemos una emergencia, ¿cierto?
Cada estación de servicio cuenta con un comando unificado que es el que hace las veces como de personas que dirigen y administran pues como la emergencia para que no haya un desorden, sino que todo pueda salir bien y se puedan activar bien los protocolos de emergencia. Como podemos ver en esta gráfica, la gestión de riesgos tiene pues como unos niveles. El nivel administrativo, que es donde está el comité de emergencias, los jefes de emergencia y los coordinadores, ¿cierto? El nivel táctico, donde está el grupo de ayuda y los grupos de ayudas externas, ¿cierto? Y el nivel operativo, que son las personas ya que están más metidas como en la emergencia, que son los brigadistas, las personas de primeros auxilios y los grupos de evacuación. Muy bien, el comité de gestión del riesgo. En la parte administrativa está compuesta por personas que son las que deciden las políticas de la organización frente a las emergencias, ¿cierto? Se definen los niveles de aceptabilidad de los daños y las pérdidas. Se designan las responsabilidades de las acciones de prevención y atención y recuperación de la crisis, ¿cierto? También son las personas que asignan los recursos y especialmente asumen las responsabilidades legales e institucionales cuando tenemos una emergencia, ¿cierto? Estas personas antes de la emergencia son las personas que planean y destinan los recursos, como lo habíamos dicho anteriormente, y son las encargadas también de identificar las amenazas y las zonas más vulnerables de la empresa. ¿Qué hace en la parte administrativa durante la emergencia? Activa la cadena de llamadas internas, ¿cierto? Son los encargados de dar aviso a las personas de la parte operativa para que se desarrolle todo el protocolo. Estas personas también evalúan las condiciones y la magnitud de la emergencia y también durante la emergencia obtienen el reporte rápido para el comandante de incidentes. Después de la emergencia, lo que hacen estas personas es que evalúan cómo se desarrolló el protocolo o el plan de prevención, preparación y respuesta ante las emergencias y analizan cuáles son las mejoras que se pueden hacer y también participan en la investigación de los eventos que acaban de suceder. El comité de gestión del riesgo también tiene un nivel táctico, ¿cierto? Que son las personas designadas por el nivel estratégico o por el nivel administrativo, ¿cierto? Que son las que se encargan de diseñar, dirigir y controlar y ajustar regularmente los procedimientos después de una emergencia o ante la emergencia, ¿cierto? Este personal por lo general son personas con experiencia en emergencias y tienen conocimiento sobre muchos procedimientos. ¿Qué hacen estas personas antes de la emergencia? Son las que diseñan y promueven los programas de capacitación para todas las personas que están involucradas en los protocolos o en el plan de prevención de las emergencias. Y estas personas también realizan reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado el plan de prevención, reparación y respuesta ante emergencias, ¿cierto? ¿Qué hacen durante la emergencia estas personas? Coordinan las acciones operativas en la atención de emergencias. Estas personas también se encargan de coordinar el traslado de los heridos a la asistencia médica. Cuando están en el área de concentración de víctimas, estas personas son las encargadas de dirigirlas a los centros médicos asistenciales más cercanos para poder que sean atendidos ya por personal más especializado, ¿cierto? Y después de la emergencia ejecutan acciones identificadas para el mejoramiento del plan, es decir, hacen una retroalimentación de lo que pasó durante la emergencia para poder hacer un mejoramiento del plan, ¿cierto? Y también participa en la investigación de los eventos o de la emergencia que acaba de suceder. También en el comité de gestión del riesgo está la parte operativa, que son estas son las personas encargadas de activar, pues como ya a nivel operativo, el protocolo de emergencia, ¿cierto? ¿Qué hacen estas personas? Son las que realizan el análisis del riesgo de la organización, hacen las acciones de intervención y mitigación sobre los riesgos identificados, ¿cierto? Y desarrollan ejercicios de entrenamiento, ahí es donde entran los simulacros y las simulaciones. ¿Qué hacen estas personas durante la emergencia? Son las que se encargan de evaluar cuáles son las prioridades. O sea, si es primero atender las personas o extinguir el juego o dependiendo pues la emergencia que estén afrontando, cuáles son las prioridades en ese momento, ¿cierto? Son los que desarrollan y ejecutan los planes de acción o los que activan pues como toda la cadena del plan de emergencia y mantienen la coordinación de todos los actores que están atendiendo la emergencia. Después de la emergencia, ¿qué hacen?
Son las personas que auditan el resultado, se coordina la recolección de los informes, daños y pérdidas ocasionados, y son las personas encargadas de elaborar el informe final sobre qué fue lo que pasó en la emergencia. Y también, pues también contribuyen en la investigación. Bueno, la brigada de emergencia son las personas que ejecutan los procedimientos que se diseñan desde el nivel táctico, ¿cierto? Usando los recursos asignados. Estas personas se encargan pues como de cumplir el protocolo para que la emergencia se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, ¿qué hacen? En la evacuación son los que vigilan permanente que las vías de evacuación estén libres, estén despejadas y seguras para poder que las personas realicen una buena evacuación, ¿cierto? Sin ningún riesgo de accidentalidad. Son las personas que por lo general prestan los primeros auxilios, saben pues de los botiquines, de las camillas, tienen el conocimiento adecuado para atender las emergencias. Y contra incendios porque son las personas que están capacitadas para atender incendios o conato de incendios menores, ¿cierto? Porque cuando ya hay incendios mayores ya se debe pues apoyar como en la ayuda externa que serían los bomberos. Y cada estación de servicio cuenta con una brigada de emergencias, ¿cierto? Que está correctamente capacitada. Vamos a hablar del análisis de riesgo, ¿cierto? Que es cuando cruzamos la amenaza con las amenazas que tenemos identificadas con la probabilidad de que sucedan, ¿cierto? Acordémonos que tenemos amenazas naturales, tecnológicas y sociales. Las naturales son causadas por fenómenos naturales como terremotos, sismos, ¿cierto? Y las tecnológicas causadas por la actividad industrial. Las sociales por comportamientos y conflictos entre personas, por decir, hace poquito tuvimos una que fue la situación del país con el tema de la reforma tributaria y otras reformas que se pretendían hacer, ahí teníamos una amenaza social. Entonces tenemos la clasificación de la amenaza y la probabilidad de que suceda, ¿cierto? A veces tenemos, la calificación puede ser posible, probable o inminente. Posible es que puede suceder, puede que suceda, entonces la determinamos de color verde. Es probable, o sea que es más, tenemos más probabilidad de que suceda más a menudo, o la inminente es que por lo general sabemos que va a suceder, sí o sí va a suceder, ¿cierto? Entonces esta amenaza la clasificamos con color rojo. Bueno, cuando vamos a hacer la intervención del riesgo, primero definimos la priorización de las amenazas, o sea, priorizamos cuáles amenazas son mayores o menores o más probables o inminentes como lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Tenemos identificar varias amenazas como caídas de alturas, incendio y explosión, ¿cierto? Y el grado del riesgo, es un riesgo bajo, el incendio y explosión puede ser riesgo bajo también. ¿Y qué hacemos en caso de la intervención? Por decir, en la caída de alturas tenemos adquisición de equipos de rescate, como los arneses y todo eso, ¿cierto? El casco también, guantes, y tenemos la ubicación de los equipos, ¿cierto? ¿Quiénes son los responsables de esta intervención? Las administraciones, que son los que identifican estas amenazas. En el caso del incendio definimos un procedimiento para asegurar la información, ¿sí? Y esto también, el responsable sería la administración o la oficina. Acá tenemos también otra intervención de las amenazas: inundación, ¿sí? Mantenimiento continuo del cárcamo perimetral, pozos y sumideros. Y el responsable es la administración también. Cuando hablamos de formación y entrenamiento, es para las personas que atienden o están involucradas en la atención en la atención de las emergencias, ¿cierto? Desde la prevención, la planeación hasta la respuesta, ¿cierto? Entonces acá están los conjuntos de políticas, las capacitaciones que se deben de dar, qué requisitos son los que estas personas deben de tener y qué formación y entrenamiento se les debe dar para que sean personas calificadas para atender estas amenazas y dar la mejor respuesta cuando se nos presenta una situación de riesgo como estas.
Como lo habíamos visto anteriormente, desde la parte administrativa o el nivel administrativo del Comité de Gestión del Riesgo, hay unos recursos que se establecen para la atención de las emergencias, ¿cierto? En este caso, en las estaciones tenemos extintores, al igual que en los carros, pues, para mitigar las emergencias cuando tenemos un incendio. Tenemos botiquines, ¿cierto? Tenemos camillas y mecanismos de seguridad como comunicación, los radios. En los vehículos tenemos radios y en la oficina también tenemos uno. Cámaras de seguridad, tenemos en cada oficina hay una cámara de seguridad o en cada estación de servicio para que nos facilite identificar qué fue lo que pasó en la investigación de la amenaza o en la investigación de la emergencia. La cadena de llamadas. Acá cuando tenemos una emergencia o nos enfrentamos a una emergencia, hay unos números especiales a los cuales debemos de comunicarnos, ¿cierto? El nivel administrativo, el nivel táctico se encarga de activar esa cadena de llamadas cuando tenemos una emergencia, ¿cierto? Está la policía, está la línea de emergencias, está la Cruz Roja, los bomberos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una emergencia que tenemos que requerir de ayuda externa o de apoyo externo, como los bomberos, activamos estos números de emergencia. Deben de estar en cada estación de servicio, como cada conductor también los debe tener en su carro. Como lo vimos anteriormente, al inicio de la capacitación, tenemos un área de concentración de víctimas que es donde llevamos a las personas que necesitan atención médica o atención de primeros auxilios en caso de las emergencias, ¿cierto? Cada estación de servicio tiene un área de concentración de víctimas especificada, que son áreas donde las personas van a quedar fuera de peligro, donde no van a seguir siendo afectadas de pronto por la emergencia que tenemos y donde la atención para estas personas va a ser mucho más fácil y efectiva. Bueno, tenemos el procedimiento de evacuación de emergencias médicas, ¿cierto? Esto nos establece un orden de comunicación y procedimientos en caso de emergencias médicas, traumáticas y laborales que se puedan presentar. También nos indica los niveles de respuesta y activación. Tenemos un nivel 1 que es un código rojo, que son los pacientes que presentan amenaza o están en riesgo la vida o integridad del paciente y que deben de ser atendidos de manera inmediata. El nivel 2 o código amarillo, que son pacientes que presentan lesiones con una situación de urgencia, ¿cierto? Con riesgo vital, que las lesiones que tienen pueden comprometer al paciente en el momento de la atención. Y el código verde, que son las lesiones o pacientes con lesiones que deben de ser atendidas, pero no son de soporte vital, o sea, que no comprometen la vida del paciente, sino que pueden ser atendidos después del código amarillo y el código rojo. Tenemos el plan de evacuación hacia los puntos de encuentro. Esta evacuación la deben de hacer las personas pues por sus medios naturales, a menos de que ellos no lo puedan hacer, ¿cierto? Esta evacuación se hace bajo la responsabilidad propia de las personas y de la seguridad, ¿cierto? Porque ellos deben de ser capaces de abandonar el sitio donde están. Y el punto de encuentro siempre está identificado, por decir en las estaciones están identificados los puntos de encuentro, ¿cierto? Estos puntos de encuentro deben de estar alejados de la zona de riesgo o la zona de peligro y debe ser conocido por todos los trabajadores y visitantes para poder facilitar la evacuación hacia estos. Tenemos los procedimientos operativos normalizados. Estos procedimientos son un instrumento que nos establece el paso a paso que debemos de seguir en las actividades de alto riesgo. Por lo general cuando tenemos una atención y control de emergencias o en caso de que se nos materialicen las amenazas que hemos tenido contempladas anteriormente, ¿cierto? Tenemos algunos procedimientos como el de incendio y o explosión, sismo, o para accidentes de tránsito, para amenazas terroristas, robos o agresiones, accidente por caídas en alturas que puede ser muy común en el momento del cargue y descargue, al igual que el de derrame de combustible. Y tenemos un procedimiento operativo normalizado para sospecha o materialización de contagio por COVID-19, que es una amenaza que tenemos muy latente en este momento. Muy bien, como lo habíamos indicado anteriormente, acá pues se muestra la gráfica
cuáles son los pasos que debemos de seguir en el caso de un incendio o una explosión, ¿cierto? ¿Qué debemos de hacer? Desplazarnos al área con viento a favor, avisar al comité de emergencias, tenemos que evaluar si hay una posible evacuación, aislamiento y verificación del área. Debemos de preguntarnos si es posible controlar el incendio por nosotros mismos. Si se puede, o sea, si somos capaces de controlar el incendio, entonces lo que hacemos es que utilizamos nuestros extintores. Tenemos un extintor satélite y otros que tenemos en la estación, ¿cierto? Y en los carros. Si no, tenemos que solicitar apoyo externo. Entonces ahí es donde hacemos la activación de la cadena de llamadas para llamar a los bomberos, a la Cruz Roja o a los organismos que necesitemos para que nos ayuden a controlar la emergencia, ¿cierto? Ya después de esto, reacondicionamos el área nuevamente, verificamos de que todo esté bien, se dispone de las cenizas y otros residuos del incendio y retornamos a la normalidad. Tenemos acá, pues podemos visualizar la gráfica del procedimiento o las acciones que debemos de realizar en caso de un accidente de tránsito, ¿cierto? Vemos acá también el procedimiento de la gráfica, en la cual vemos el procedimiento de lo que debemos de realizar en el caso de que tengamos un accidente por caídas en altura, ¿cierto? Que lo primero que hemos de hacer es notificar la emergencia, ¿cierto? Si el trabajador está consciente y se puede rescatar o puede autorrescatarse, si puede, entonces realizamos unas actividades como es sujetarse de las estructuras para que se pueda suspender nuevamente, pues reincorporar nuevamente, y en caso no, realizar una evacuación del sitio, ¿cierto? Entonces acá se muestran pues todas las actividades que se deben de realizar en la activación de una emergencia por un accidente en caídas de alturas. Tenemos el procedimiento para el derrame de combustible, que puede ser una de las amenazas o de las emergencias que más probabilidad podamos tener, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detención del derrame, activar la señal de alerta y alarma en el paro de emergencias. Y pues ya vemos acá todas las actividades que se deben de hacer, ¿cierto? Las brigadas de emergencia están capacitadas en casos de derrames, al igual que los conductores, pues, y varios personal de transportes está capacitado para atender el derrame, al igual que los carros están acondicionados o tienen un kit de derrames para atender estas emergencias. Bueno, acá tenemos el procedimiento de lo que debemos de hacer en caso de una sospecha o materialización de COVID por COVID-19. No se ve muy bien, pero pues sabemos que en caso de que presentamos síntomas o algo, debemos dar aviso a Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos de aislarnos, de reportar qué síntomas tenemos, si hemos tenido contagio porque hemos tenido contacto con otras personas que han sido contagiadas, bueno, cierto, ya sabemos pues más o menos cómo es la activación de la cadena. Acá también podemos ver dos cosas que se hacen y que las brigadas de emergencia hacen mucho para poder estar al día y estar atentos, alertas ante cualquier emergencia, ¿cierto? Que tenemos simulacros y simulaciones. Los simulacros son ejercicios prácticos que implican la participación de todo el personal. Acá es donde se aplican todo lo que se aprendió en las capacitaciones. Y las simulaciones, que son la aplicación de algún modelo que permita diseñar o representar un escenario determinado, ¿cierto? Son dos cosas muy parecidas y que nos sirven para tomar decisiones y evaluar las acciones que se toman en las emergencias para poder mejorar los planes. Por último, tenemos la investigación de las emergencias, que es determinar las causas por las cuales se originaron las emergencias, ¿cierto? Para poder intervenirlas y evitar la repetición. Y evaluar las medidas de detección, control y mitigación de las organizaciones, es decir, evaluar cómo se activaron los protocolos, si fueron eficaces y de pronto si hay que mejorarlos de alguna manera, ¿cierto? Para esto se hacen auditorías, ¿sí? Que se hace una revisión del plan de emergencias, esto se hace
una vez al año por lo menos, o cada vez que hay una emergencia, ¿cierto? Y los indicadores también se revisan para determinar las probabilidades y la eficacia de los planes de emergencia. Bueno muchachos, espero que haya quedado un poco más claro qué es el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, eh, y para que podamos estar preparados y podamos atender cualquier situación de estas que se nos presenten durante las actividades que realizamos diariamente. Muchas gracias y que tengan un buen día.